17 intervenciones. Señor secretario, por favor, certifique si es que la moción ha sido ya presentada por escrito y si es que es así, tome votación de la misma, por favor. Y luego de 17 intervenciones, como lo mencionó la primera vicepresidenta del Señora Parlamento, Presidenta, buenas Marcela Olin, tardes. se Señoras y cierra señores el debate. asambleístas, buenas tardes. Señora Presidenta, me permite informar que contamos con el memorando número AN-PAMK 2022-0190M, Hito Distrito Metropolitano, 1 de noviembre de 2022, para el señor doctor Javier Virgilio Saquicela Espinosa, presidente de la Asamblea Nacional. Asunto: moción para aprobación del informe. De mi consideración, recibo un cordial y afectuoso saludo al amparo de lo previsto en los artículos 130 y 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa respecto al tercer punto del orden del día de la sesión número 808 del Pleno de la Asamblea Nacional. Me permito mocionar lo siguiente: se apruebe el informe no vinculante de la objeción parcial al proyecto de ley orgánica reformatoria al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas para garantizar presupuestos incrementales en salud y educación y la ratificación integral de todos los textos aprobados por la Asamblea Nacional en el segundo debate al proyecto de ley orgánica reformatoria al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Con sentimientos de distinguida consideración, atentamente, abogada Mireya Catherine Pazmiño Arregui, asambleísta, con copia al señor abogado Álvaro Ricardo Salazar Paredes, secretario general. Hasta ahí el texto de la moción presentada, señora Presidenta. Gracias, señor secretario. Por favor, tome votación de la moción. Y luego de que se manifestara que se presentó la moción pertinente e ingresó de la manera adecuada, se manifiesta que es momento de iniciar con el registro previo a la votación. Les recordamos que nos encontramos en el tercer punto sobre el informe no vinculante a la objeción parcial del presidente de la República a la reforma al Código de Planificación y Finanzas Públicas. Se anuncia ya el registro de los parlamentarios. Su participación en las curules electrónicas. De existir alguna novedad, informar a esta secretaría o a alguno de los técnicos asignados. Se ha cumplido su disposición, señora Presidenta. Proceda, señor secretario, gracias. Entonces empieza ya el registro de los asambleístas. Las asambleístas superan los 60 registros hasta este momento por parte de los parlamentarios en esta sesión virtual del Pleno de la Asamblea Nacional correspondiente a la sesión convocada para esta jornada 808, que ha tenido un cambio, una modificación en el orden del día que ya fue debatido, analizado por el Pleno del Parlamento ecuatoriano. En este momento se somete a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional y se ha solicitado por parte de la ponente del informe de la Comisión de Régimen Económico que se ratifiquen en los textos originales aprobados durante segundo debate por parte del Pleno de la Asamblea Nacional respecto al proyecto de ley orgánica reformatoria al Código de Planificación y Finanzas Públicas para garantizar presupuestos incrementales en salud y educación. Y eso es lo que corresponde en este momento. Una vez que se registre, se cierre el registro de los asambleístas, empezará la votación. Recordamos que únicamente aquellos legisladores que se han registrado a través de las curules electrónicas, las curules virtuales, pueden realizar la votación. Entre los antecedentes ya les habíamos dado a conocer el inicio de este punto en el orden del día, pero les recordamos, esta fue una iniciativa presentada por el entonces asambleísta Pavel Muñoz, presentó el 29 de noviembre de 2018, pero fue el 11 de marzo de este año cuando la Comisión de Régimen Económico aprobó el informe para segundo debate. El 13 de julio se realizó el primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. El 26 de agosto la Comisión de Régimen Económico aprobó el informe para segundo debate. El 9 de septiembre, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto en segundo debate y el 7 de octubre pasado, el presidente de la República envió la objeción parcial a la Asamblea Nacional. Con ello ya corren los plazos que tiene la Asamblea Nacional para pronunciarse al respecto. Y hasta el momento vemos que ya se han registrado 121 legisladores previo a la votación de este informe. Respecto a la socialización de este documento, la Comisión de Régimen Económico abrió el proceso para escuchar las observaciones de diversos sectores. Acudieron
volvieron a presentar sus criterios representantes de los ministerios de Finanzas, Salud, Educación, Grupo Faro, Red de Maestros, Médicos de la Academia y gremios estudiantiles. El objetivo, ¿qué es lo que se plantea dentro de este proyecto de ley? Es normar y regular el procedimiento del cálculo de los incrementos anuales en el presupuesto general del Estado para educación inicial, básica y bachillerato y para el Sistema Nacional de Salud, con el fin de garantizar el cumplimiento de las disposiciones transitorias 18ª y 22ª de la Constitución de la República. Respecto al proyecto, las reformas propuestas generarían mejoras importantes en el cálculo de los incrementos anuales del presupuesto para educación y salud establecidos en la Constitución. Define expresamente que el Producto Interno Bruto de referencia para el cálculo de los incrementos del presupuesto para educación y salud, así como la base para su cómputo, asegurando la ampliación permanente en la cobertura de estos derechos. También establecer con claridad el cumplimiento de la meta constitucional de los mínimos de las asignaciones presupuestarias, el 6% y el 4% del Producto Interno Bruto para educación y salud, respectivamente. Para ello también se modificó el artículo 80 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Se agregan 4 artículos relacionados con cálculo incremental, cómputo para las asignaciones para educación y para salud y no regresión. En cuanto a las conclusiones, en 14 años de vigencia de la Constitución no se logró alcanzar el 4 y el 6% del Producto Interno Bruto establecido para los sectores de salud y educación inicial, básica y bachillerato, producto de falencias en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, COPLA-FIP, situación a revertirse con el presente proyecto de ley. La reforma norma las preasignaciones creadas por la Constitución de tal forma que los incrementos del 0.5% del Producto Interno Bruto para los mencionados sectores se realicen en función del valor más alto entre el presupuesto inicial y el codificado, con lo cual se restringe la posibilidad de que los presupuestos para salud y educación disminuyan en el tiempo, como sucedió entre los años 2018 al 2022. También la norma define claramente qué rubros se deben computar en el cálculo de las preasignaciones para salud y educación inicial, básica y bachillerato, lo que hace más transparente el presupuesto general del Estado. Con la reforma se impide que los presupuestos de educación superior sufran modificaciones presupuestarias a la baja a lo largo del año, pero también el proyecto de ley conduce a que la Asamblea Nacional pueda realizar una fiscalización más efectiva sobre el proceso de elaboración y ejecución del presupuesto general del Estado. Y es así que la Comisión de Régimen Económico, luego del análisis respectivo, resolvió recomendar al Pleno del Legislativo ratificarse en el texto íntegro aprobado por la Asamblea Nacional, mismo que se aprobó en su momento con 97 votos a favor. En este momento se realiza ya el registro previo a esta votación, ya 129 legisladores hasta el momento. Y en cuanto a lo que viene sucediendo en esta sesión, previo al inicio del debate de este documento, hubo comisiones generales. Se recibió en primera instancia a Mauricio Chiluiza, de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, quien manifestó su preocupación frente al veto a esta propuesta. Manifestó también que el recorte presupuestario ha sido evidente y por eso 500,000 de jóvenes no pueden acceder a la educación superior. Dijo que hay una reducción del presupuesto para investigación, ciencia y tecnología. Además, se refirió a la Universidad Yachaitec, que ha sido víctima de un recorte presupuestario, afectando así el desarrollo de nuestro país. También dijo que le preocupa que las universidades públicas hayan sufrido una reducción de 450 millones en sus presupuestos, reduciendo también así la oferta académica. Solicitó al Pleno del Parlamento que se ratifique en el texto original para que las universidades puedan recibir el presupuesto que les corresponde. Además, se refirió a que la inseguridad en el país no se resolverá aumentando presupuesto a la Policía Nacional. Dijo que es indispensable invertir en políticas públicas para reducir las brechas de desigualdad y así la educación pública esté abierta y de fácil acceso. Cerró su intervención manifestando: en sus manos está el futuro de la educación pública del país. También fue recibido en Comisión General Pablo Rodríguez, representante de los estudiantes de la Universidad Central del Ecuador. Dijo: dolor y terror son las palabras que en este momento describen lo que pasa en el país. También al referirse a los últimos hechos registrados en la madrugada de hoy en Esmeraldas y también en la ciudad de Guayaquil.
El ciudadano Pablo Rodríguez dijo que la paz se extingue cuando un niño no tiene condiciones adecuadas para la educación ni la salud. Este es un veto que no garantiza recursos a la educación y a la salud. El veto se opone a lo que no se disminuya, se opone a que se disminuyan los recursos para la salud. Tiene que trabajarse en beneficio de estas dos áreas que son prioritarias en el país, también señaló. Rodríguez agregó que son 93,000 estudiantes sin cupo en las universidades, lo que preocupa tanto a nivel nacional e incluso realizó alguna observación respecto a la visión que se tiene fuera del país. Y volvemos al tablero del registro donde están ya consignados su asistencia 130 legisladores y avanzando con el detalle de lo que viene sucediendo a lo largo de esta sesión, la número 808. Posterior al cierre ya de las comisiones generales, intervino la ponente de este proyecto, la legisladora Mireya Pazmiño, quien es la presidenta de la Comisión del Régimen Económico, quien hizo énfasis en que es indispensable ratificarse en el proyecto de ley aprobado, ya que esto beneficiará a la educación y salud del país. Hizo un llamado a que exista un compromiso y conciencia por parte de los legisladores para defender el derecho a la seguridad pública del país. Esta ley, dijo, defiende también el derecho a la salud pública, específicamente de personas adultas mayores que necesitan mayor atención, mencionó. También a lo largo de su intervención resaltó el trabajo realizado por la Comisión de Régimen Económico en el análisis del veto. Resaltó también que no se pide un aumento de presupuesto, sino que se cumpla lo que dice la Constitución. También entregó detalles de los articulados y qué es lo que en su momento manifestó la Señor Asamblea secretario, Nacional. por favor, si me informa. Se cierra ya el registro, entendemos, con 130 legisladores, se entrega la cifra oficial. Previa a cerrar el registro, le solicito unos minutos para solucionar inconvenientes en las curules 22 y 30 de los señores asambleístas Jessica Castillo y Ronald González. Gracias por su comprensión. Gracias, señor secretario. Los medios legislativos llevan a ustedes Asamblea en Pleno, transmisión en vivo de la sesión plenaria de la Asamblea Nacional. Y como escuchamos, han solicitado el prosecretario de la Asamblea, Carlos Iglesias, se les otorgue unos minutos para verificar estos inconvenientes que presentarían dos curules. Y como estábamos detallando, la ponente de este proyecto es la legisladora Mireya Pazmiño, quien entregó cifras y entregó detalles de cómo se manifestó en su momento la Asamblea Nacional respecto a esta iniciativa y así también sobre el veto que presentó el presidente de la República. Al finalizar su intervención manifestó que se recomienda ratificarse en el texto íntegro presentado por la Asamblea Nacional. Dijo que es indispensable dejar las líneas políticas y pensar en función del Ecuador. También hizo énfasis que esta norma se aprobó en segundo debate con 97 votos. Al cerrar, dijo, es indispensable que exista un país educado y para esto es necesario un pacto social. La siguiente intervención correspondió a la asambleísta Jairén Noriega. Ella dijo, estamos debatiendo lo básico, presupuestos para salud y educación en un veto que refleja el pensamiento del presidente de la República. Reducir el presupuesto a las universidades ha dejado a miles de jóvenes fuera de la alma mater, pero también dio cifras respecto al presupuesto y la baja ejecución en educación y salud. Por ello insistió que el Pleno de la Asamblea Nacional debe ratificarse en los textos original. Espera que sean más allá de los 97 votos que se registraron en el segundo debate. Y posteriormente intervino la legisladora, la asambleísta nacional Paola Cabezas, quien criticó que el Ejecutivo haya vetado esta iniciativa. Dijo también que existe un constante retroceso en todos los aspectos relacionados al Ejecutivo y cómo viene desarrollándose en aspectos como educación y salud. También hizo referencia a la inseguridad que sufre el país, específicamente la provincia de Esmeraldas. Cuestionó también y dijo que dónde está la inversión que ha realizado el Ejecutivo a lo largo de su periodo. Dijo que es justo que se ratifique la Asamblea Nacional en el texto aprobado. Y por esa misma línea también fue el asambleísta Diego Esparza. No se debe permitir que se juegue con la salud y la educación, agregó. El Ministerio de Finanzas y su autoridad que no respete lo establecido en la ley será cesado en funciones, es lo que recordó. No hay una inversión en salud y educación, también dijo. También estamos subsanando un inconveniente en la curul 77 de la asambleísta Fajardo. Gracias.
Ahí escuchábamos entonces, se está esperando unos minutos más hasta solucionar los problemas que se registran en las curules electrónicas. Una vez que se superen estos problemas, estos inconvenientes que son propios característicos de las sesiones del Pleno virtuales por la conectividad que tienen los parlamentarios, pues se procederá con la votación. Hasta este momento se han registrado 134 asambleístas de 137. Y luego de la intervención del legislador representante de la provincia de Zamora Chinchipe, intervino Blasco Luna, quien representa a la provincia del Cañar, quien dijo que el Ecuador está sumido en la miseria. Calificó también al presidente de la República como indolente. Dijo que es indispensable que se garanticen recursos para atender a personas con enfermedades catastróficas, raras y huérfanas, que es un tema que también incluye esta normativa. Criticó que existe una escasa ejecución presupuestaria. Esto en el marco del análisis que viene realizando la Comisión de Régimen Económico sobre este tema, cuyo informe también se aprobó el día de ayer, donde se registró que tan solo existe un 17.1% de ejecución presupuestaria por parte de los distintos ministerios. Así también dijo que existe una falta de voluntad política para viabilizar las distintas leyes y dijo que también es indispensable que se dé paso a esta normativa, ya que aquí se regula que cada 3 meses se presente el avance de ejecución presupuestaria. Mientras tanto, en la intervención del asambleísta Walter Gómez, dijo hoy se tiene la oportunidad a través del Pleno de la Asamblea Nacional para corregir el abuso al referirse al pronunciamiento del Ejecutivo y que los sectores de salud y educación sean atendidos inmediatamente. Su criterio también coincidió con la mayoría de los asambleístas que están de acuerdo con ratificarse en los textos aprobados por la Asamblea Nacional y no dar paso al veto del Ejecutivo. Así también se dio paso a 2 puntos de información. El primero por parte de la legisladora oficialista Natalie Arias, quien criticó que varios legisladores no conozcan conceptos básicos respecto a la norma. Dijo que para dar cumplimiento a la Constitución en cuanto al presupuesto es indispensable manejarlo de una manera responsable y que no debería existir demagogia al respecto. El siguiente punto de información es del asambleísta Javier Santos, quien defendió la necesidad urgente de atender a los sectores que necesitan de esto. Se refirió específicamente a educación y salud, al resaltar la necesidad de la atención, principalmente para mejorar la situación que vive el país. Y dando una mirada nuevamente al tablero, vemos que se mantiene en los 134 legisladores registrados previo a esta votación. Entendemos que aún no se pueden solucionar los problemas de conexión que se presentan en los curules de los parlamentarios. Y avanzando con este detalle de las intervenciones, las 17 exactamente intervenciones que se han dado a lo largo de este debate, 15 de manera oficial, por llamarlo de alguna manera, y 2 puntos de información. Intervino la legisladora por Guayas, Sofía Espín, quien en primera instancia se solidarizó con las familias de las personas víctimas de los atentados que se han registrado el día de hoy, tanto en Esmeraldas como en Guayaquil. También hizo énfasis a que no existiría la voluntad política para solucionar los problemas que se vienen presentando a lo largo de este periodo que está a cargo del presidente de la República, Guillermo Lasso. Mientras tanto, en la octava intervención, el asambleísta Byron Maldonado habló de dar respuestas de dónde saldrán los recursos para financiar el proyecto de ley y dijo que no se debe tergiversar la información. Así también la legisladora Ana Raffo, quien se refirió a la falta de políticas públicas con enfoque social en referencia a temas como educación y salud. Dijo que es indispensable que se dé cumplimiento a la Constitución respecto a este incremento presupuestario, a garantizar. Entregó cifras también de la disminución presupuestaria que se viene desarrollando en áreas como la salud y educación. Mientras tanto, el asambleísta Marcos Molina fue el número 10 en este debate del Pleno de la Asamblea Nacional. Habló de pérdidas de vidas por la falta de atención en el sector de la salud. Dijo que esto es innegable. Se refirió a las preasignaciones en el sector de la salud en los años 2018 a 2022, en el que se observa una verdadera reducción de los recursos, fue lo que dijo. Pero también el asambleísta Molina habló de la ineficiencia de la gestión pública, que implica una reducción del presupuesto que evita la entrega de servicios de salud de calidad. La ley debe favorecer a los incrementos reales, principalmente para el área de educación y salud, indicó el parlamentario. Recordemos que estamos en el registro previo a la votación de este informe que concluye que deben ratificarse en el texto íntegro sobre estas reformas al Código de Finanzas Públicas respecto a educación y salud. Y sobre este tema también
también se refirió el legislador representante de la provincia del Carchi, Pedro Velasco, quien enfatizó que no puede excusarse bajo ningún pretexto el Ejecutivo respecto a la atención que se debe dar a la educación, así también a la salud misma, que dijo debe estar garantizada para toda la población ecuatoriana. Los presupuestos que se asignan no lo hacen de acuerdo a posiciones discrecionales. Para educación se debe asignar obligatoriamente el porcentaje por mandato constitucional. Dijo, hay que exigir que se cumplan estos mandatos. Mientras tanto, en la intervención número 12, la asambleísta Rosa Belén Mayorga dijo que indolencia ante las necesidades de los ecuatorianos, la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de ley que busca garantizar el incremento de los presupuestos de salud y educación, propuesta que manda a cumplir lo dispuesto en la Constitución. El veto, en cambio, señaló, intenta evitar los incrementos basados en la pésima gestión de las carteras de Estado. Y no avanza el registro, se mantienen 134 legisladores, se prevé que no se solucionarían estos problemas técnicos en pocos minutos, y ya veremos en cuántos legisladores se cierra ya previo a la votación. Y la intervención número 13 fue por parte de la legisladora representante de la provincia de Pichincha, María José Plaza, quien dijo que ningún gobierno ha podido cumplir con lo que provee la Constitución respecto a estos presupuestos incrementales en educación y salud. Dijo que estos presupuestos es algo que asegurar los presupuestos para estas áreas es algo que se apoya desde el Ejecutivo, pero que se busca asegurarlo de manera responsable. Además, invitó a los legisladores a dejar sesgos políticos y buscar entender todo lo relacionado con las finanzas públicas. Alertó que de darse paso a esta iniciativa podría ser una ley que no se podría ejecutar, y dijo que se debería cumplir de manera real, haciendo énfasis a que garantizar estos presupuestos debe ser responsable y sobre todo técnico. En el debate también escuchamos al asambleísta Guido Chiriboga. Se solidarizó en primera instancia con los guayaquileños. Dijo que esta situación es producto de la lucha contra el narcotráfico al referirse al asesinato de los 2 policías y las explosiones registradas durante esta jornada. Pero también dio a conocer respecto a la objeción que deben existir pronunciamientos técnicos, que sobre esa base se debe pronunciar el Pleno de la Asamblea Nacional. Existe un error técnico al no permitir que el aumento se realice de acuerdo al presupuesto devengado, es decir, lo que de verdad consume cada área. Debe existir una visión real, se debe invertir de manera responsable, resaltó el asambleísta Chiriboga, a tiempo de decir que es necesario ser transparente y honesto. Pero también agregó que estamos siempre del lado de la educación, de la salud y la generación de empleo, al referirse y hablar en nombre del gobierno nacional. Este proyecto de ley hubiese sido indispensable para tramitar hace más de 10 años y resaltó que el presidente de la República ha transparentado los gastos corrientes y los gastos de inversión. Y luego fue el turno de la legisladora Gisela Garzón, quien representa a la provincia de Pichincha y pertenece a la bancada de Unión por la Esperanza. Ella entregó cifras. Dijo que en 8 años de gobierno del expresidente Rafael Correa se invirtió más de 40.000 millones de dólares en estas áreas, en educación y salud. Cuestionó lo que hace hasta el momento el Ejecutivo respecto a la inversión en estas áreas. Además, dijo que existe una necesidad urgente de atención a estas áreas, a la educación y salud, y para esto, para argumentar este punto, presentó varias fotografías donde se mostraban unidades educativas desgastadas. Así buscó ejemplificar el abandono que viven los centros de estudio del país. Es necesario que estos presupuestos se ejecuten de manera favorable. Escuchamos indicaciones. En la curul 77 del asambleísta Rodrigo Fajardo. Gracias por su comprensión, igual del 88 del asambleísta Hachero. Gracias. Los medios legislativos llevan a ustedes Asamblea en Pleno, transmisión en vivo de la sesión plenaria de la Asamblea Nacional.
Están hasta este momento registrados 134 legisladores en esta sesión del Pleno de la Asamblea Nacional 808 que se desarrolla a partir de las 12 horas que ya se instaló este Pleno de la Asamblea Nacional, en el que se incorporó un punto en el orden del día. Hagamos una revisión rápida respecto a lo que se ha analizado hasta este momento. Hubo y se dio paso a esta solicitud de cambio del orden del día propuesta por la asambleísta Mireya Pazmiño para exhortar al Gobierno Nacional a cumplir los ofrecimientos realizados por parte del presidente de la República para la construcción de la carretera Ambato-Guaranda-Babahoyo de 4 carriles, de la que dijo se necesita agilizar todos estos procesos y que inicien los planos para la elaboración y concretar este ofrecimiento. Este fue el segundo punto en el orden del día dentro de esta Asamblea Nacional en la sesión 808. En este momento, como tercer punto en el orden del día, se analiza el informe no vinculante a la objeción parcial al proyecto de ley orgánica reformatoria al Código de Planificación y Finanzas Públicas para garantizar presupuestos incrementales en salud y educación. Al término de este punto, consta en el orden del día la resolución de la admisibilidad de la iniciativa popular normativa de reforma a la Ley de Seguridad Social y a la Ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de conformidad con el artículo 9 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Este es un punto que lo habíamos dicho, se analizó durante la sesión del domingo pasado en la amplia jornada que se analizó y se desarrolló en el Pleno de la Asamblea Nacional en modalidad virtual. Después consta el proyecto de resolución de declaratoria de la lucha contra el cáncer de mama, es una iniciativa de la asambleísta Yesenia Guamaní. Y para finalizar en esta agenda parlamentaria consta el informe para primer debate del proyecto de enmiendas constitucionales que deberá ser conocido por parte del Pleno de la Asamblea Nacional. En este se ha propuesto por parte del ex legislador que se reduzca el número de los votos que se requieren para ratificarse en los textos originales de la Asamblea Nacional. Ahora se necesitan al menos 92 votos. Eso es lo que se establece, 92 votos para ratificar, es decir, mantener los textos como son aprobados en segundo debate. Sin embargo, en esta propuesta de enmienda a la Constitución se plantea que sean únicamente 70. Señor secretario, ¿se va a informar, por favor? Gracias, señor presidente, señores asambleístas, por su comprensión. Me permito informar que una vez resueltos los dos inconvenientes, contamos con 136 asambleístas registrados. Tome votación, señor secretario. Señor presidente, con su autorización, se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por la asambleísta Mireya Pazmiño Arrey. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. Gracias. Los medios legislativos llevan a ustedes Asamblea en Pleno, transmisión en vivo de la sesión plenaria de la Asamblea Nacional. Y como escuchamos, retoma la conducción de esta sesión, la número 808, el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, quien ha dado la orden de que inicie ya la votación. Es así que con 136 legisladores presentes de manera virtual, ya comienza a darse esta votación. Hasta el momento, 77 votos a favor. Recordemos que son necesarios 92 para ratificarse en el texto íntegro que lo realizó en su momento la Comisión de Régimen Económico. A lo largo de esta jornada han existido 17 intervenciones, 15 que las podríamos denominar oficiales respecto a los criterios que han brindado los distintos legisladores y 2 como puntos de información. Podríamos alertar ya que existen los votos necesarios para ratificarse, superan ya los 100 exactamente hasta el momento, mientras que también tenemos 12 abstenciones. Alertamos ya que se aprobaría así la ratificación de este documento respecto a la objeción parcial del Ejecutivo a las reformas al Código de Finanzas Públicas. Con ello significa que el Pleno de la Asamblea Nacional se ha pronunciado dentro de los plazos establecidos por la ley para analizar las objeciones parciales. 30 días tenía el Pleno de la Asamblea Nacional para presentar su respuesta, es decir, hasta el 6 de noviembre, y lo ha hecho dentro de estos plazos. Hay que recordar que fue la Comisión de Régimen Económico la que se encargó del análisis de este proyecto
proyecto de ley presentado por el ex asambleísta Pavel Muñoz. Analizó y recogió los criterios de varios sectores de una propuesta que busca normar las disposiciones constitucionales que generan las preasignaciones presupuestarias para salud y educación, con el fin de garantizar el cumplimiento de las disposiciones transitorias 18ª y 22ª de la Constitución de la República. La norma en mención se da a conocer a través de las preasignaciones creadas por la Constitución, de tal forma que los incrementos del 0,5% del Producto Interno Bruto para los mencionados sectores, estamos hablando de educación y salud, se van a realizar en función del valor más alto entre los presupuestos. Escuchemos los resultados. Presente, resultados. Señor presidente, señores asambleístas, me permito informar. Ya voy a cerramos. Perdón, señor presidente, me permito informar que contamos con 115 asambleístas han votado afirmativamente, 0 votos en blanco, 0 votos negativos y 21 abstenciones. Por tanto, ha sido aprobada la moción que se apruebe el informe no